Sorprendido por la muerte hace una semana, el 15 de mayo, Carlos Fuentes dejó tras su partida uno de esos vacíos que se producen muy de vez en cuando en la vida nacional. Con un espíritu que fácilmente me animaría a calificar de renacentista, este escritor oteó el pasado y el futuro de nuestro país con una penetración que muy pocas sensibilidades consiguen. Nacido en Panamá el año de 1928, mientras su padre detentaba un cargo diplomático de México, Fuentes pasó su infancia y parte de su adolescencia en distintos lugares, sobre todo sudamericanos, de acuerdo con los destinos de la carrera diplomática de aquel. Eso, concuerdan sus biógrafos, propició que esos años fueran ricos en experiencias para el escritor que se formaba dentro de él. Llegado a México para vivir aquí a partir de los 16 años de edad, Carlos Fuentes estudió leyes en la UNAM y economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Fue embajador de México en Francia, cargo al que renunció en 1977 en señal de protesta por la designación de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en la España postfranquista. Y a esto se reduce su paso por el aparato de gobierno mexicano. Con todo, su presencia y su vida pública fueron de la mayor importancia. Fuentes fue un polígrafo a quien solamente le faltó incursionar en el terreno de la poesía. Su obra narrativa es vasta y variada. Incluye novelas, libros de cuentos, obras de teatro, guiones cinematográficos y hasta el libreto de una ópera. También publicó diversos libros de ensayo, en algunos de los cuales incluyó uno u otro de los numerosos cursos y seminarios que impartiera en universidades extranjeras, al igual que rescató una buena cantidad de las incontables notas periodísticas que escribió a lo largo de su ejercicio profesional y en numerosos medios nacionales y extranjeros. Su obra narrativa completa, ordenada según criterios fijados por este autor en torno a los conceptos del tiempo y la historia, ocupa cerca de 20 tomos donde se reúnen sus libros de cuentos y novelas. Infaltable en los estudios de literatura latinoamericana, este escritor formó parte del grupo de narradores que el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal denominó como boom latinoamericano. Ahí, el nombre de Carlos Fuentes brillaba con fuerza junto a los de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Juan Carlos Onetti, entre otros. Para los lectores de mi generación, al mediar la década de los 60 y comenzar la de los 70, se volvió una novela obligada y deslumbrante La muerte de Artemio Cruz, narración en la que Carlos Fuentes mostró cómo podía renovarse la mirada que los nuevos escritores pudieran tender hacia la Revolución Mexicana y los caudillos y políticos que se volvieron sus usufructuarios. Por mi parte, cifro en esa obra el principal asomo a la poética y el ideario que Fuentes desarrolló en casi la totalidad de su obra, revisión del pasado y ansiedad de un futuro mexicano y pleno. A lo largo de toda su vida, por eso, este escritor con frecuencia fue mencionado entre los principales aspirantes al Premio Nobel de Literatura en el mundo. Forzó la interlocución de la intelectualidad y los políticos mexicanos. Sus ideas socialdemócratas lo llevaron a solidarizarse con numerosas causas y personajes en nuestro país y en el extranjero. De esta manera, en los últimos años, cuestionó siempre, y que tuvo oportunidad, los regímenes panistas y los desatinos de las guerras antinarco de Felipe Calderón. Por ello, en el homenaje póstumo que se le rindiera a Fuentes en el Palacio Nacional de Bellas Artes, las palabras del presidente me parecieron propias de alguien ajeno y distante de la conmoción que la literatura, la palabra, siembran entre quienes la cultivan, para decirse y para decirnos, cosa que Carlos Fuentes siempre hizo y seguirá haciendo mientras su obra continúe leyéndose. Porque el presidente concluyó su participación en ese homenaje diciendo que Carlos Fuentes ha muerto para ser amado más. Y mientras yo veía por televisión el homenaje a Fuentes con su ataúd cubierto por la bandera nacional, fui asaltada por un recuerdo que me llevó a pensar
en un México que este escritor vivió y seguramente lo aleccionó de una manera u otra. Mediaba el mes de abril de 1976 y en un panteón de la Ciudad de México se realizaba el sepelio de un narrador que, nacido 14 años antes que Fuentes, en 1914, había muerto a los 62 años de edad. Militante comunista, luchador social y autor de libros de cuentos y novelas que se encuentran entre lo más destacado de la narrativa mexicana, con una intensa vis dramática, José Revueltas fue un feroz crítico del autoritarismo del gobierno mexicano de su tiempo. Por eso, en torno a su ataúd, aquel mediodía de 1976, se amontonaban y cantaban la Internacional distintos políticos e intelectuales de la izquierda mexicana. Y hasta ahí llegó Víctor Bravo Aúja, el entonces secretario de Educación Pública del gobierno de Luis Echeverría. El funcionario quiso tomar la palabra y de inmediato los presentes lo abuchearon, impidiéndosele y forzándolo a retirarse de manera atropellada. Eran otros tiempos, lo sé, pero me hubiera gustado verlos repetirse en el homenaje oficial a nuestro admirado y querido Carlos Fuentes.